Pablo a la iglesia en Éfeso. Y ya estamos llegando a la recta final de este libro tan interesante, del cual creo que todos hemos aprendido muchísimo y que, gracias hermano, tendremos que seguir repasando posteriormente en nuestras casas, obviamente. Curioso, hay un pastor llamándome ahora mismo en el mensaje. Pero bueno, le he cortado. Bien, Efesios capítulo 6. Leemos los versículos del 10 al 20. Dice la Escritura: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. Bien, en el capítulo anterior, en el caso del libro que estamos estudiando del hermano Ferguson, hemos tratado lo que es el tema de la armadura de Dios, el capítulo 36, y hemos visto cada uno de estos elementos concretos que componen la armadura de Dios, como también hemos leído en esta sección, en los versículos que hemos leído hace un instante. Cada uno de estos elementos, obviamente, protege las partes esenciales de nuestro cuerpo, o por así decirlo, las partes vitales. Perdonadme, voy a coger el teléfono al pastor que me llama. Porque toda la armadura de Dios, obviamente cada uno de estos elementos, como hemos leído en la sección del 10 en adelante, entonces, protegen las partes esenciales de nuestro cuerpo, la cabeza, el tórax, las partes nobles también, etcétera, etcétera, hasta los pies, entre comillas hablando de partes vitales, porque sin los pies usted no se puede mover también. Hay que dejar eso en claro. Pero el objetivo no es describir lo que era la armadura clásica de los romanos o la armadura que podemos tener en nuestra cabeza que utilizan los guerreros, sino ceñirse básicamente a lo que veíamos en Isaías, hablando acerca de los elementos que componían la armadura de Dios en general, pero de una manera metafórica, no era una cosa exacta o precisa refiriéndose a estas cosas. Pero bueno, el detalle. Cuando vemos al apóstol Pablo concluyendo esta sección de la armadura de Dios, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no forma parte, la oración, de lo que es esa armadura de Dios. No forma parte, hemos visto el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, etcétera, la espada del Espíritu, calzado los pies con el apresto del Evangelio, pero la oración no es un elemento concreto que se identifica dentro de esta armadura. Como ya sabéis, la oración es el elemento esencial que da vida al cristiano. Es el motor del cristiano. Usted puede tener todos los elementos de la armadura de Dios, hablando de manera general,
Pero si usted no tiene una vida adecuada de oración como creyente, usted está perdido. Usted va a estar intentando hacer o librar esta batalla en sus propias fuerzas. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y en el 19 dice, y por mí. Orar por el apóstol, pero si es un superhéroe de la fe, ¿cómo voy a orar yo? ¿Y qué le voy a pedir yo a Dios por el apóstol Pablo? Dice, no, al contrario, orar más todavía, más por mí. Imagínese usted las batallas que tenía el apóstol Pablo. Y cada vez que obviamente estás en una posición de mayor responsabilidad, más batallas y más ataques y más blanco atractivo para Satanás eres. Pasas a ser un blanco espectacular para Satanás porque si caes, arrastras a muchos. Y eso es parte del objetivo de Satanás con todo aquel que intenta dar un paso hacia Cristo. Eso es desde aquel que hace una profesión de fe hasta aquel que comienza a servir dentro de la iglesia o a tener un ministerio con relativo éxito espiritual dentro de lo que podríamos decir nosotros. La oración es vital y esencial porque es la que da la vida al guerrero. Un guerrero debilitado, por más armadura, espada y elementos que tenga, no va a ser un guerrero efectivo. Cuando usted está debilitado, usted puede ser ahí un caparazón, lo que sea, pero si no tiene vida, si no tiene fuerza intrínseca, usted no puede hacer prácticamente nada. Y eso cuando estamos enfermos lo notamos y lo vemos, que estamos aparentemente bien, pero no es así, no tenemos el impulso, no tenemos el ánimo, no tenemos la fuerza para hacer las cosas. Y la oración, obviamente, para el creyente, es ese motor que nos lleva, con la armadura puesta obviamente de Dios, a seguir estando firmes. La oración es vital para el creyente independientemente del tiempo que lleve en el Evangelio. Porque cuando usted usa la armadura de Dios, lleva la armadura de Dios y no tiene una vida adecuada de oración, corre el riesgo de decir como dijo aquel, que ya él llevaba 20 años en el Evangelio y por ende ya él no peca. No, es que ya yo no peco porque ya yo tengo 20 años siendo cristiano. No es así. Todos pecamos constantemente, diariamente, cada minuto de nuestras vidas. Eso es así. Eso es así. Y no podemos relajarnos en esta batalla, como hemos dicho anteriormente. Y obviamente la oración es vital para nosotros los creyentes. En esta última sección, en esta segunda parte del libro, lo que es los capítulos del 4 en adelante, el apóstol Pablo se dedica a dar conceptos prácticos de la vida cristiana, básicamente. Y la oración es lo más práctico de lo cual puede disponer un cristiano. Porque no necesitamos una habitación oscura, un sitio espectacular, como ahora yo dije, no, vamos a poner música de oración. Lo habéis oído, ¿no? Alabanza cristiana para orar, dice. Pregúntale a Jonás en el vientre del pez. Pregúntale a Pedro cuando se estaba cayendo qué música tenía. No, es que no me concentro. Si no tengo la alabanza adecuada, no me concentro. La oración no necesita cosas espectaculares. La oración es comunicarme de forma directa con Dios. No necesito de parafernalia para esto. Y hoy en día, en muchas iglesias, para todo es una parafernalia. Para la ofrenda ponen un tipo de música concreta. Para el no sé qué, una música concreta. Bueno, para la alabanza, para entrar en comunión. Vamos a poner una música, dicen, para entrar en comunión. O sea, que usted no vino ya en comunión. O sea, usted entró por las puertas, no como el Salmo 100, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿cómo? ¿Cómo usted entró a la iglesia? Que ahora hay que ponerle una música de comunión. Y hay mucho material por ahí hablando acerca del tema de la música. O sea, ojo con el tema de la música dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente se ha mal acostumbrado a muchas cosas de estas, a espectáculos, luces. Hay que tener cuidado con esto, para no desnaturalizar lo que realmente la Biblia nos enseña acerca de la oración y la adoración. Bien. Para estar vivo, espiritualmente hablando, necesitas o debes ser un cristiano de oración. ¿Cuánto debo orar al día? Esa es la pregunta que muchos nuevos creyentes hacen. Pastor, ¿y cuántos minutos cuántas horas es lo que hay que orar? Lo mismo preguntan acerca de los capítulos de la Biblia, al principio cuando eres nuevo creyente. Y por allí teníamos el estándar de que eran 3 capítulos al día. Lo mínimo era desayuno, comida y cena. 3 capítulos al día. Bueno,
Bien, bueno, tener una medida humana, ¿vale? Y en la oración, ¿cuántos minutos? De eso no hay datos concretos. Que no sea igual desayuno, comida y cena, porque hay gente que solo ora cuando va a desayunar, a comer o a cenar, o a merendar. A veces en la merienda se la saltan, en la oración. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuánto debo yo orar para agradar a Dios? Hay gente que se pregunta esto. Y la Biblia nos da claramente en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 5 la clave con respecto a la oración. ¿Cuándo debo orar? ¿Cómo? Orar sin cesar. Yo debo vivir en oración. No es malo y es bueno y es correcto y es adecuado tener un tiempo apartado de oración. No como nos ha pasado a muchos, yo me incluyo, que he amanecido orando. Comienzo a eso de las 11 de la noche a orar, Señor, te pido, y al otro día digo amén. Seguro que a muchos de ustedes le ha pasado. Evite para el tiempo de oración las horas tardías. Me pasó una vez que amanecí de rodillas, hermano. Soy un hombre muy espiritual. Amanecí de rodillas. Al otro día estaba mucho más joven en esa época, era un nuevo creyente, muy ferviente, y había que orar de rodillas para no dormirme, claro. Pone el día entero a hacer cosas y te pone a orar ahí, da igual que sea de rodillas, cuando usted está cansado a esa hora, se queda dormido, se queda frito. Y yo me quedé frito orando de rodillas, pero frito. No amanecí de rodillas orando, ya las rodillas hacía el otro día. Y recuerden que eso también lo habéis visto en algunos casos, de personas que decían y que alababan los callos que tenían de orar, de ciertas posiciones. De cierto os digo, dice la Escritura, que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Cuando oréis, no lo hagáis para ser vistos ¿de quiénes? De los hombres. Porque ellos aman, dice los escribas y fariseos, el orar en público de manera espectacular. Hay una diferencia importante en lo que es la oración pública y la oración privada. Cuando a usted se le dice, hermano, ore por los alimentos. Señor santísimo, alabado y comienza a orar por el gato, por la abuela, por el primo. Dice, pero te han pedido que ore por los alimentos. Y luego termina, a veces ni se acuerdan de haber orado por los alimentos. La oración es específica, en un momento específico, hablando de lo que es la oración pública. Su oración en privado, su vida de oración en privado, sí debe ser kilométrica, gloria a Dios, perfecto. Pero la oración pública es diferente en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se supone que tiene un objetivo específico. No es lo mismo que hacemos aquí. Por ejemplo, tenemos una lista de peticiones y tenemos motivos concretos de oración. El tema reloj con la oración, hay que tirarlo. El reloj con la oración hay que tirarlo. Si tú tienes esa situación porque dices, no, es que tengo que entrar a trabajar a tal hora. Hombre, eso te puede pasar. Pero tienes que apartar un tiempo concreto para orar. Y si no puedes hacer eso de una manera específica, tienes todo el día 24 horas para orar. Sea en la mañana, sea al mediodía, sea en la tarde, sea en la noche. Ora sin cesar. Porque si tú dices, bueno, hasta que encuentre un buen hueco para orar en el que yo me pueda concentrar. No, si te llevas de eso, probablemente no vas a tener un tiempo de oración en tu vida. Porque ya sabemos que la vida en la que vivimos, el ajetreo, etcétera, muchas veces no nos permite apartar tantos tiempos específicos para muchas cosas. Entonces, hay que aprender a aprovechar cada hueco de nuestras vidas para orar. La oración, en este pasaje que leímos, debe hacerse en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Son 4 aspectos que vamos a tratar en el desarrollo de lo que es este estudio. Y hablando de todo tiempo, se refiere a un estilo de vida de oración. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Y la primera imagen que mentalmente me vino a la cabeza, aparte de 1 Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar, es el caso de Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 2. Deje un dedo ahí en Efesios. Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther, para que lo encuentren pronto. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 9.
¿Lo tenemos? Después de Segunda de Crónicas, siga, busque después de Crónicas, siga para allá y encuentra Nehemías, un libro poco común, últimamente al menos. ¿Lo tenemos? Bien, si no lo encontró, escuche. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí aclaramos, el oficio de Nehemías era que era copero del rey. Entonces, si tú te presentabas ante el rey triste, de bajón, y tú eres mi copero, dice, pero ¿y esto qué es? Si yo te pago para que estés alegre, te pago dentro de lo que cabe, era un siervo. Te pago para que estés alegre, no para que estés así. Y me vas a traer malas vibras, como dirían hoy en día. Decapitarlo y traerme a otro, cuando viene a ver. Bueno, ya ustedes recuerdan, ¿no?, lo que pasó también en el caso de José interpretando sueños, pero el panadero y el copero, pero el panadero había hecho algún desfase por ahí. Pero bueno, los reyes, como eran monarcas absolutos, tenían derecho a hacer prácticamente tristemente lo que le daba la gana. Pero bueno, versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y qué hizo Nehemías? Entonces le dije al rey, ¿no estáis leyendo? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, automáticamente. Estoy hablando y orando. Oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Si vamos al capítulo 1 de Nehemías, ya Nehemías estaba orando por esta situación. Y cuando automáticamente se le presenta la oportunidad, como les decía, aunque él estaba ya preparado, él no perdió la oportunidad de orar. Hablando con el rey y al mismo tiempo orando. Usted puede ir en el metro y orando. Usted puede estar trabajando y orando. Usted puede estar haciendo un examen y orando al Señor, que no me la sé. O sea, orando. Bueno, sí que me la sé. Gloria a Dios, Señor, que me la sé esta. Su vida tiene que ser un caminar constante de oración. Porque dice, bueno, yo dedico media hora a orar. Y usted se para su media hora a orar y ya no ora en el día entero. Ya cumplí con Dios. Eso es lo que hace, eso es la hora santa. La hora santa. Eso es la misa de las iglesias religiosas tradicionales. Cumplí mi media hora y punto, ya estoy liberado el día entero. No. Usted pertenece a Cristo. Usted es esclavo por amor de Cristo. Usted es un esclavo voluntario de Cristo. Usted tiene que pasarse el día entero orando. Si va a conducir Uber, ore, pero con los ojos abiertos, por favor. Si va a decir conductor de Uber, voy a orar, Señor, no, obviamente. Hablamos de que usted va a estar en su corazón constantemente orando, hablando con Dios, aparte de que pueda tener su tiempo personal de oración en su casa o donde pueda. Su vida constantemente tiene que mantenerse en oración, porque eso le va a ayudar a usted a estar conectado con Dios. Usted va a estar constantemente conectado con Dios, porque si usted lo hizo a la primera hora de la mañana, para que no se me pase,
usted simplemente está cumpliendo con un requisito. No hay un deleite en eso, probablemente en su vida. Y ese es un problema. Porque cuando no hay un deleite en eso que tú dices que haces para Dios, eso te va a durar poco tiempo. Y cuando lo hagas, lo que vas a hacer con eso es quizás jactarte. Decir, yo todos los días, yo llevo ya, como uno que conocí, que llevaba los devocionales que te lo marcan. Lleva tantos días en racha de devocional, los devocionales del móvil. Llevo ya 744 días de racha. No puedo romper esa racha. Vale, perfecto. Bien. Te aplaudimos, hacemos algo. Se supone que es un deleite para ti. Se supone que deberían ser 754,000 días hasta que te mueras. Toda tu vida debe ser así. Y debería ser un deleite nosotros vivir constantemente en oración porque eso nos da intimidad con Dios. O sea, la bendición que es para nosotros, a través del Espíritu Santo, disponer de la oración, nos da claramente ese sentido de intimidad con Dios, que nos permite estar siempre con Él. Estar siempre con Él. Y eso te va a evitar muchos problemas. Cuando veas la tentación, ponte a orar. Cuando escuches la tentación, ponte a orar. Te va a ayudar seguro mucho a los jóvenes, a los mayores y a todos. Quita los ojos y mantente en oración. Si estás en una vida constante de oración, vas a tener muchos menos problemas de lo que habitualmente tienes. Tener compañerismo y diálogo con el Señor, o sea, vivir en su presencia. No es pasarme un rato en la mañana con Dios porque me levanté a las 5 y hice mi devocional y ya. Perfecto, gloria a Dios, eso está bueno. Eso es bueno, nadie está criticando eso. Pero el resto del día, ¿qué? ¿Ya te liberaste de tu compromiso, entre comillas? Esto no es así, esto no es un compromiso. No, ya yo desayuné, así que no vuelvo a comer hasta mañana. No, seguro que vas picando el día entero. Porque supongo que para algunos la comida es un deleite. Pero la oración y nuestro caminar diario con Dios debe ser similar. Un deleite. Y eso es algo que tú puedes pedirle a Dios. Señor, ayúdame a deleitarme en ti. Volvemos a Efesios. Orando en todo tiempo, Efesios 6:18, con toda oración y súplica ¿en qué? En el Espíritu. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 4, ¿no lo recordáis? Pues venga, vamos allí a Santiago capítulo 4. Versículos del 1 al 4. Del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Santiago 4 del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Romanos 8, 26 y 27. Ahora lo explicamos. Romanos 8, 26 y 27. Dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por ¿quién? Por los santos. Y en el Padre Nuestro que decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase la voluntad de ¿quién?
Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, porque no oramos, como dice aquí el apóstol Pablo, velando, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No oramos en el Espíritu. No oramos en el Espíritu, sino en la carne. Y cuando estamos constantemente orando en la carne, pidiendo cosas de la carne, anhelando cosas de la carne, deseando cosas de la carne, obviamente no vamos a recibir lo que pedimos. Pedís y no recibís. Porque pedís ¿cómo? Mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso hoy en día es tan atractivo el declara, lo digo, lo piso, lo recibo, lo agarro. Porque me encanta la carne. No la carne de los churrascos, que a mí también me encanta, sino lo que quiero en mi carne. Porque que yo soy un príncipe o una princesa de Jehová, yo no puedo andar en un Hyundai. Obvio, tengo que andar en un coche alemán. Yo he escuchado cosas así. Es que obviamente si usted es un embajador, un representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas cosas a la gente les gustan. Les gusta, es atractivo. ¿Pero para qué? ¿Para el espíritu o para la carne? Para la carne es atractivo, porque eso te da un estatus, te da un poder, te da una presencia. O sea, no puedo decir de los vídeos de Facebook, de TikTok que veo, algunos apóstoles, entre comillas, de África que he visto que llegan en Rolls Royce. En África, unos apóstoles en Rolls Royce. Yo digo, bueno, curioso, por decirlo de alguna manera. Orando en el Espíritu. Es muy atractivo, hermanos, y yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos consumir, entre comillas, por nuestras necesidades o por las cosas que nosotros consideramos necesidades. ¿Qué dice la Escritura? Teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos con esto. No quiere decir que seas un conformista. Oye, si usted puede tener un buen coche, téngalo, no hay problema con eso. Si el Señor le da la capacidad de tener bienes, dice la Biblia en Eclesiastés, y también de disfrutarlo, dice que eso es una bendición de Dios. Eso es bueno. Los bienes, las cosas que Dios te dé y que te permita disfrutar, gloria a Dios. Y dice, y goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad, perfecto. Y yo quiero una casa, gloria a Dios, tendrás que vivir en una casa, no debajo de un puente. Un coche, perfecto, lo que puedas, gloria a Dios. Pero no es un reclamo para todo creyente el decir, para mí es ese coche o aquel coche. ¿Que te puede gustar o más uno que otro? Bien, perfecto. O una casa más que otra, o una ropa, bien. Pero no es un reclamo como promesa para nosotros los creyentes, porque si tú estás pidiendo una cosa así en específico, significa que estás pidiendo en la carne y no en el espíritu. Pedís y no recibís. ¿Y por qué el Señor no responde mis peticiones? ¿Y por qué el Señor? ¿Cómo que no te ha respondido? Te ha respondido y te ha dicho que no, pero tú quieres insistir en tu carne. ¿Por qué? Porque quieres deleitarte en la carne. Entonces, obviamente la oración tiene esa función. El yo vivir una vida constante de oración, como dicen Romanos, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, me ayuda a sujetarme a la voluntad de Dios. Porque se supone que Dios quiere lo mejor para mí. Y si yo estoy viviendo en el Espíritu, pero yo soy de carne y hueso como soy, muchas de las peticiones que yo hago no están sujetas al Espíritu. El mismo apóstol Pablo, pidiendo algo bueno, dice, yo le he rogado al Señor ya 3 veces. ¿Qué le pedía el apóstol Pablo al Señor? ¿Que le quitara qué? ¿Era una buena petición? Pues sí. Señor, estoy sufriendo con este aguijón. El aguijón, hay algunos que abren cierto debate si era una atracción por las mujeres o era una enfermedad de los ojos, como también él expresa, etcétera. Él dice, quítame este aguijón, Señor. El tema de las féminas, como no estaba casado el apóstol Pablo, es obvio que no debería hacer esto porque él dice que yo tengo el don de continencia. O sea, eso yo creo que es un debate que a mi juicio es estéril. Pero sí tiene sentido el tema de la enfermedad de los ojos, como en alguna ocasión en Gálatas él refiere. Entonces, me parece más coherente ese relato. Pero él le dice, quítame esto. ¿Es una petición buena? Sí. Pero el Señor le dice que, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, pues mira,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso que tú tanto estás pidiendo como una desventaja en tu vida o una debilidad en tu vida al Señor que te lo quite, que te libre, etcétera, probablemente es el instrumento de gloria que Él está usando para llevarte a crecer espiritualmente. Pero a mi carne no le gusta. A mi carne no le gusta. Por eso dice la Escritura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son indecibles, los gemidos no los haces tú. Yo he ido he ido una vez o dos veces a unas iglesias que hacen gemidos del Espíritu. Si la Biblia dice que son indecibles, no, es que eso es una cosa que controla el Espíritu. Eso lo controla el Espíritu, eso yo no lo puedo controlar. Y ya ustedes saben que eso lo utilizan como excusa para rodar por los suelos, para hablar, entre comillas, en pseudolenguas. No, es que eso es el Espíritu. Yo es que, ¿cómo es que dicen? Es que me lleno del Espíritu y comienzo a... No, no va por ahí. Son gemidos indecibles. No se dicen, no se manifiestan. Es algo directamente con tu Espíritu y el Espíritu de Dios. Nada más. No es una cosa expresiva físicamente, que se puede expresar físicamente. Porque cuando intentamos fingir estas cosas espirituales, que hay muchísimos testimonios de eso, que dicen, bueno, yo caí para atrás porque vi que todo el mundo caía, o yo comencé a decir esas palabras, hablar en la lengua ramalaya, porque es que todo el mundo lo decía y yo quedaba como el único ridículo del grupo, y yo no quería ser el único que no era espiritual. Estas cosas no van de imitación, esto va de relación. Esto va de una relación personal con Cristo. Y cuando tenemos una relación personal con Cristo, obviamente nuestras peticiones y nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos van a alinearse con los de Dios. Y cuando tú estás en el Espíritu, obviamente tú vas a desear las cosas de Dios. Tú vas a desear las cosas del Espíritu. Tú vas a desear la gloria de Dios. Y eso nos cuesta. Porque por eso dice el mismo apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. La petición del apóstol Pablo es aquí, si leemos y terminamos de leer este pasaje, en el versículo 19, es que oren por mí, pero ¿para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No está pidiendo ni por su salud, ni por una condición concreta de mejoría económica, de mejoría en cuanto a su situación en la que se encontraba en este momento, de persecución, de angustia, etc. Su voluntad estaba totalmente alineada con la voluntad de Dios. Y eso, sin una vida constante y permanente de oración, es imposible de conseguir, hermanos. Y no es la oración de declarar, de decir, de esto, dame esto, yo quiero esto, yo voy a hacer esto, voy a derribar barreras, muros, no sé qué. Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Una oración en el Espíritu sujeta a la voluntad de Dios. Y es algo que tenemos que aprender tú y yo. Como aquí el apóstol Pablo le dice directamente a los efesios, orar sin cesar, orar de manera constante, pero que nuestra oración sea una oración espiritual. No una oración en la carne, no una oración carnal, no una oración de pasiones y deseos, una oración espiritual. Una oración que tenga como objetivo acercarme a Dios y alinearme con su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, hay que orar sin cesar. ¿Qué era lo que quería Nehemías? La gloria de Dios. Aunque eso pudiera quizás costarle la cabeza en ese momento. Una petición, una oración alineada con su voluntad. A veces Dios responderá que sí, otras veces que no, y otras veces que espere. Independientemente de la respuesta que Él nos dé, independientemente de la respuesta, debemos reconocer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Él me responda, gloria a Dios. Yo pido, Señor, yo quiero esto.
pero depúralo a través del Espíritu Santo con tu voluntad. Y ahí es que está nuestra guerra, nuestra batalla. Cuando queremos que nuestra voluntad prevalezca o imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es muy atractivo para las pseudoiglesias que hoy en día se han levantado. Intentar ser a ellos mismos su propio Dios y manipular la voluntad como les da la gana. Eso no es posible. Al Dios soberano nadie le puede manipular ni mover como les parezca. Eso no es válido delante de Dios. Y nosotros los creyentes, en oración diaria, constante y sin cesar, debemos aprender a que nuestra voluntad día a día sea moldeada a la de Dios. Eso es algo que no se consigue en un día ni en una semana, hermanos. Se consigue a través del tiempo, con las pruebas, con las dificultades y con lo que el mismo Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos. Nos resistimos. Estando crucificados teóricamente, seguimos moviéndonos. Seguimos intentando salir de la cruz. No es posible. Si estás muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios, somete y muere, mata también tu voluntad, sujetándola a la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a orar en el Espíritu y no en la carne. Ayúdanos a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tú sabes nuestros anhelos, nuestros deseos, pero muchas veces esos anhelos y deseos no tienen un fin o un trasfondo espiritual, sino carnal. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y perdona nuestros anhelos y deseos también, muchas veces pecaminosos o contaminados por el pecado. Tú conoces nuestros corazones y te pedimos que con tu Santo Espíritu nos ayudes y nos moldees cada día conforme a tu imagen y semejanza. Padre, te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos des la fuerza para seguir avanzando cada día en tu camino. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ayúdanos, Padre. Señor, te pedimos también que te glorifiques y que nos fortalezcas para que nuestra voluntad sea sujeta a la tuya, para que nos sometamos a ti y para que vivamos vidas que te agraden en oración diaria y constante. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.